Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente. Yo soy Nair Rodríguez Cali, investigadora predoctoral por la Universidad de Santiago de Compostela y junto con las doctoras Iris Estevez y Patricia Alonso Ruido hemos realizado un análisis de las principales características de las mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad que inhiben su motivación académica. A lo largo de esta ponencia pues hablaremos sobre una pequeña introducción de los temas a tratar, una también introducción sobre la motivación, sobre las mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Aportaremos la metodología empleada en este análisis y también aportaremos los resultados y la discusión y conclusión que se inhiben de haber realizado este análisis, junto con las referencias bibliográficas empleadas para la ponencia. Bien, entonces lo que tenemos que decir es que nosotros y nosotras actualmente estamos inmersos en un proceso de globalización importante de continuo cambio y en lo que lo local ha pasado a ser global. ¿Qué pasa? Que todos nuestros ámbitos vitales se han visto modificados e influenciados por la misma, por lo que van a modificarse los modos de vida, las formas de trabajo, los sistemas de relación y de convivencia, así como otros factores que configuran el día a día de las personas y el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, nadie ha quedado exento de estas modificaciones y, por lo tanto, lo que ha sucedido es que esa línea entre los estratos sociales cada vez se está viendo más, pues más polarizada, ¿no? Más aumentada y más desigual. Por lo tanto, no solo va a ser esa línea desigual, sino también va a repercutir esto en el acceso a los recursos. Además, la educación también sigue estando presente en ello, porque para dar respuesta a estas nuevas necesidades que se derivan de este proceso de globalización, la educación tiene un papel importante porque es el medio mediante el cual se va a educar a la ciudadanía en unos valores y a dotar de una serie de competencias que hacen tener que repensar en el quehacer de la educación. En este sentido, surgen nuevas metodologías de trabajo, como las que ya conocemos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo, se dan pues los entornos e-learning, etc. Pero en este análisis queremos sobre todo destacar las conocidas ecologías de aprendizaje. Las ecologías de aprendizaje son un constructo, ¿vale? Que nos vienen a decir un poco que cada una de nosotras y de nosotros creamos nuestra propia ecología de aprendizaje y que esta está compuesta de una dimensión personal y de una dimensión contextual. Asimismo, estas dos dimensiones fluctúan con una serie de elementos que en la dimensión contextual, pues las actividades formativas a las que accedemos, a los diferentes recursos que tenemos acceso y podemos disfrutar, así como en interacción con otros individuos e individuas. Y en una dimensión personal, pues está nuestros valores, nuestras creencias, nuestra identidad personal, nuestro estado personal y la motivación, ¿vale? Entonces, todos estos elementos son aquello que configuran y que hacen única nuestra ecología de aprendizaje, que nosotras podamos aprender, podamos adquirir competencias. En este sentido, ¿qué es la motivación académica? Pues Ryan y Dething, en el año 2000, lo que dicen es que esta motivación, a su vez, se compone de dos elementos, ¿no? De una motivación intrínseca y de una motivación extrínseca. La motivación extrínseca es aquella que hace que nosotras y nosotros nos movamos en el ámbito de la educación como un rendimiento de cuentas, como hacemos esto porque nos están pidiendo que lo hagamos y tenemos que hacerlo, pero sin embargo hay una motivación intrínseca que es aquella que parte de nosotros y que es lo que nos lleva a mejorar, a profesionalizarnos, a adquirir nuevos aprendizajes por y para nosotros. Es un motivo interno de nosotros mismos. Claro, como hemos visto, la motivación es un elemento imprescindible en la dimensión personal y por lo tanto lo que tenemos que atender aquí es cuando esas ecologías y cuando esas dimensiones personales se dan en contextos de vulnerabilidad. Sí que es cierto que a pesar de las principales luchas de género que ha habido a lo largo de toda la historia, que no son pocas, las principales representantes de la vulnerabilidad siguen siendo las mujeres. Asimismo, estas siguen tienen que seguir viviendo violencia estructural es decir, esa violencia contextual lo que hace es que se modifique, que modifica directamente esa dimensión personal de ellas. Además, que tienen que luchar continuamente con esos estereotipos, con esos roles patriarcales y con esa opresión masculina que es permeable en todos los ámbitos de vitales. Y
a mayores, cuando eres mujer e inmigrante, ¿qué pasa? Que sufres una triple discriminación. Es decir, que vas a sufrir una discriminación por ser mujer, por ser inmigrante y por pertenecer a estratos sociales bajos, lo cual empeora o se agudiza en caso de que configuren familias monomarentales. En este sentido, la literatura y esa revisión literaria lo que nos ha permitido es identificar que las principales dificultades o limitaciones de estas mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad son pues, la conciliación familiar, una ausencia de redes de apoyo, el acceso a empleos precarios y por lo tanto que las somete a una exposición a la explotación, ya no solo por eso, sino también por ese suelo resbaladizo tan permeable en nuestra sociedad y las dinámicas sexistas sociales imperantes junto con esas barreras administrativas y legales, así como lingüísticas, que deben de afrontar una vez pues, emprenden un proceso migratorio. Nosotras, en nuestro afán de analizar esta situación, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un análisis cuyo objetivo es conocer en profundidad los aspectos y elementos que dificultan o inhiben los procesos de formación de las mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad supeditados a su gestión motivacional. ¿Qué método hemos escogido? Pues un estudio de carácter cualitativo siguiendo la tradición etnográfica. ¿Por qué? Porque al final esta era la mejor metodología o la mejor tradición para entender y para comprender las experiencias de las personas, aquello que nos transmiten y poder ponernos un poco en su piel, ¿no? En su realidad. ¿Cuáles son las participantes? 7 mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad, 3 doctoras y un doctor investigadoras en el campo de estudio que se trabaja aquí en este análisis, y 2 profesionales del ámbito social, es decir, una integradora social y una trabajadora social. ¿Qué instrumentos? Una entrevista semiestructurada y la realización de un focus group. La entrevista semiestructurada está dirigida a 7 mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Cuenta con 2 dimensiones. Una primera dimensión de 8 preguntas que va a recoger información de carácter sociodemográfico y una segunda dimensión en la que se van a recoger 4 preguntas de información relacionada con la motivación. Un ejemplo, ¿cómo describirías tu motivación en estos momentos de cara al aprendizaje? En cuanto al focus group que se ha realizado, pues se ha contado con las 3 expertos en los tópicos de estudio y con las 2 profesionales del ámbito social. Se plantea para ello 6 cuestiones que se enfocan a las características, realidad, así como su implicación motivacional con el colectivo objeto de estudio y un ejemplo, pues cuáles crees que son los motivos que llevan a las mujeres inmigrantes a emprender o no procesos formativos. El procedimiento, bueno, pues hemos diseñado los instrumentos, se ha convocado a diferentes profesionales del ámbito de la educación y expertos en el tema de experticia para validar los instrumentos. Una vez tenido esas validaciones se han hecho las modificaciones pertinentes y después hemos contactado con las personas participantes. Ya habiendo contactado con ellas y concretando espacios, lugares y días, se aplican los instrumentos, se recoge esa información, se transcribe esa información y se codifica de manera manual a través de una codificación selectiva, axial y abierta. Y una vez tenemos esa información, la analizamos y establecemos las conclusiones. En cuanto a resultados, pues podemos observar cómo, pues la edad, ¿no? La edad, que son mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 40 años, son mujeres jóvenes, cuyo país de procedencia, pues provienen la gran mayoría de países latinoamericanos, siempre con hijas e hijos a cargo o en situación de embarazo, que la situación laboral pues es o en subdesempleo, es decir, con trabajos totalmente precarios, feminizados e incluso con riesgo de explotación, o no tienen acceso a trabajos y por tanto tampoco acceso a recursos económicos. Y en cuanto a los estudios, frente a ese prejuicio de que estas mujeres pues no están en manos no están formadas, no tienen una formación superior, pues veremos que la gran mayoría tienen licenciaturas y estudios de carácter superior. Además, hemos podido comprobar, o los resultados nos muestran, ¿no? que estas chicas pues, tienen características compartidas a consecuencia de la triple discriminación, es decir, en cuanto a su género, a su etnia y también a la clase social, y eso es una aportación de una de las expertas en el tema, ¿no? Además de que tienen que sufrir una gran carga de prejuicios con los que tienen que lidiar.
representan la pobreza. ¿Por qué? Porque los trabajos a los que acceden son totalmente feminizados, precarios y que reproducen esos roles de género. Es decir, las mujeres inmigrantes cuando llegan aquí lo que tienen son trabajos destinados a cuidado de personas mayores, limpieza de hogares, aún sin tener nada que ver con sus titulaciones previas, ¿no? Después, claro, no es que solo tengan trabajos precarios, es que además hay una imposibilidad de acceso a recursos, ayudas económicas, entre otro tipo de recursos, eh, que se agudiza en función de esas barreras administrativas y lingüísticas. El idioma a veces es una barrera muy grande y la situación administrativa en el país que tienes que regularizar también es un hándicap muy importante para poder emprender un proceso de formación aquí, y por lo tanto esto distorsiona su autoconcepto, no solamente por esta situación de tensión que tienen que sobrepasar, sino también por las exigencias culturales de su entorno. Y además, en caso de poder superar esto, tienen unos procesos de homologación de sus titulaciones arduos y muy costosos. ¿Qué podemos concluir? Pues que la dimensión contextual y personal de las mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad inciden directamente en esa motivación académica, porque, claro, está en un estado de bloqueo y tensión constante y esto limita su capacidad de regulación de motivación. Son realidades muy complejas que no permiten regular esa motivación y seguir para adelante un proceso de aprendizaje. Pero en caso de que los inicien, el mantenimiento y el disfrute les va a ser realmente complicado. Aunque sí que es cierto que para ellas existen elementos que sí que las motivan, como que es un medio como para acceder a un empleo, así como a justificar administrativamente la estadía aquí en el país de acogida. Es decir, ¿no? Son las barreras administrativas, laborales, lingüísticas, sociales, económicas y familiares, entre otras, las que inhiben la motivación académica, ocasionando que el colectivo objeto de estudio rechace el inicio o mantenimiento de un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la mujer inmigrante no encuentra con motivos válidos suficientes para iniciar los procesos de aprendizaje, ni en lo que respecta a la adquisición de una nueva lengua, ni cultura, ni a su profesionalización. ¿Y por qué? Y quería acabar esto con una frase, una aportación de una de las participantes del Focus Group, ¿no? Una profesional que trabaja con este tipo de colectivo. Es que la vida de estas mujeres es como un campo de minas. Entonces, hay una cantidad de barbaridad de citaciones a las que tienen que acudir, y esto no es que solo dificulte el egreso educativo, sino es que dificulte incluso el acceso a un empleo a jornada completa, o sea, un empleo digno que permita satisfacer sus necesidades más básicas, relegando así esta motivación a un segundo plano. ¿Qué podemos hacer como educadoras y educadores? Pues profundizar en la cooperación, abrir puertas, adoptar posiciones flexibles, identificar los puntos de interés y encontrar nuevas orientaciones motivacionales con este grupo, que no se puede entender ya la educación sin este grupo. No se puede entender la educación, los procesos de aprendizaje, ni los colectivos educacionales sin las mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad, porque es una gran representación de nuestra sociedad actual. Aquí tenéis las referencias empleadas para esta ponencia, y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Estaré atenta a las preguntas que susciten esta ponencia y también tenéis aquí mi dirección de correo. Gracias.